La CIA ha creado un grupo especial secreto para analizar, para seguir y para buscar fracturar al régimen cubano. Así lo está reportando The New York Times y vamos a analizar este reporte que llega tan solo horas después de que otro importante medio norteamericano político revelara que Estados Unidos ha estado enviando y dedicando más recursos de inteligencia a Cuba. Atención con esto porque es extremadamente importante. La CIA, según The New York Times, ha establecido un grupo operativo para Cuba, poniendo en marcha planes para una campaña concertada destinada a presionar al gobierno, al régimen cubano, para que realice los cambios económicos, políticos y de liderazgo exigidos por el presidente Donald Trump, según personas informadas sobre esta medida. La creación del grupo operativo le va a permitir a la agencia dirigir rápidamente más recursos económicos, humanos y técnicos hacia Cuba. Pero específicamente, ¿qué busca este grupo? Primero, destina oficiales encargados de reclutar y manejar informantes. Analistas de inteligencia ya están vinculados. Busca especialistas en operaciones cibernéticas y expertos en campañas clandestinas de influencia. El grupo ha comenzado a incorporar oficiales de caso que reclutan y dirigen espías, los analistas de inteligencia, como les decía, los oficiales que llevan a cabo ciberoperaciones y oficiales especialistas en operaciones de influencia encubierta. Las personas informadas sobre el nuevo grupo operativo dijeron que su mandato es más limitado. Buscan crear fisuras entre la élite política cubana con la esperanza de presionar a los dirigentes cubanos para que reemplacen a los partidarios de línea dura considerados antiestadounidenses por líderes más prácticos y más dispuestos a aceptar las exigencias del presidente Donald Trump. En otras palabras, buscan fracturar al régimen de La Habana. La CIA dice zona de goles, sigue la muela. Ok, y sigue la zona de goles. Saludos para ti. La CIA declinó hacer comentarios. A diferencia de la década del 60, cuando el grupo operativo anterior supervisó el entrenamiento y equipamiento de una fuerza aliada de cubanos que lanzó la invasión de Bahía de Cochinos, el grupo de trabajo actual no dispone de aliados cubanos organizados. Tampoco se les permite habilitar operativos letales, aunque los grupos operativos en la CIA son flexibles por naturaleza y las facultades bajo las que operan pueden ser modificadas en cualquier momento por el presidente. La creación del grupo demuestra hasta qué punto la agencia se está preparando para lo que podría ser una campaña encubierta prolongada contra el que durante mucho tiempo ha sido uno de sus objetivos más difíciles y reconocido por el propio gobierno norteamericano como una superpotencia del espionaje. Dice aquí User, este es otro que si Cuba es libre se muere de hambre. A él no le conviene eso. Bueno, User, entiendo que a ti no te conviene entender que si Cuba es libre, ese es el momento en que cada cubano americano realmente va a tener una oportunidad de poder hacer muchísimo dinero con un país que sencillamente necesita prensa libre, que necesita absolutamente todo. Pero la debilidad mental de los que critican el trabajo que hacemos los periodistas, es decir, se muere de hambre. Señores, el día que Cuba sea libre y que uno pueda estar en Cuba y que pueda cuestionar, que pueda criticar, que pueda tener un medio de prensa independiente, ¿tú crees que uno se va a morir de hambre? Solo en una mente acéfala sucede eso. Bla, 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 tú vives de la muela esta y tú de conectarte conmigo. Saludos para ti. Besitos. Seguimos trabajando. La medida de la CIA coincide con los esfuerzos intensificados de las agencias de inteligencia estadounidenses para obtener una mejor comprensión de la situación sobre el terreno al interior de Cuba. Cada gobierno establece sus prioridades de recopilación de inteligencia en un documento conocido como Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia, o NIPF por sus siglas en inglés. El gobierno de Trump, atención, revisó hace poco su versión del documento para designar a Cuba como una prioridad 1. ¿Y quiénes son las prioridades 1? China, Irán y Rusia.
En respuesta, las agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, entre otras, han comenzado a dedicar a Cuba más recursos de recopilación de inteligencia, incluidos satélites, dijeron personas familiarizadas con estas operaciones. La recopilación de esa inteligencia ayudará a las Fuerzas Armadas estadounidenses a actualizar sus opciones para una posible acción militar contra Cuba si Trump opta por este camino. Antes del incremento en acciones de inteligencia, los oficiales militares y de inteligencia norteamericanos se quejaban de que la información que ellos tenían era una información que estaba desactualizada. Ahora, la nueva inteligencia les dará la mejor idea de las intenciones, las capacidades militares y las defensas de los cubanos. Por eso es que hemos visto también todos estos vuelos que hay de los drones espías norteamericanos. Los oficiales del Grupo Operativo sobre Cuba en la CIA, a su vez, van a analizar la inteligencia recién obtenida en busca de información privilegiada. Atención, sobre las actividades de los líderes de Cuba y otros integrantes de la élite política, en particular mediante el rastreo de los secretos flujos de dineros y los acuerdos comerciales dentro y fuera de la isla. La agencia podría llegar a divulgar públicamente esa información en un intento de influir en los líderes y la opinión pública cubana, replicando una estrategia que se ha utilizado contra otros adversarios, incluidos Rusia. A lo largo de los años, la CIA ha desempeñado un papel multifacético con Cuba, como un servicio de espionaje que opera de manera encubierta contra el gobierno y como un intermediario ocasional entre Washington y La Habana. En el mes de mayo, con las tensiones en plena ebullición, Trump envió a su director, John Ratcliffe, para reunirse con el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro. El mensaje de Ratcliffe a los cubanos fue que la CIA los veía como adversarios dignos y posibles socios futuros. Pero también les dijo que a los cubanos se les estaba acabando el tiempo para hacer los cambios fundamentales que buscaba Trump, insinuando que si Cuba no aprovechaba el momento, podría ser la próxima Venezuela. La rapidez con que Trump llegó a derrocar a uno de los aliados más cercanos de Cuba, Nicolás Maduro, líder de Venezuela, dictador de Venezuela, y tomó el control, había llevado a algunos asesores de la línea dura de Trump a creer que el gobierno cubano actual podría caer para cuando se lleven a cabo las elecciones de mitad de medio mandato en Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con esto. Pero a pesar de un paralizante embargo petrolero impuesto por Estados Unidos, los cubanos han demostrado ser resilientes y la prolongada guerra de Trump con Irán absorbió la atención y los limitados recursos del gobierno. Si bien los partidarios de línea dura que asesoran a Trump todavía creen que con el tiempo el gobierno dedicará atención y los recursos necesarios para derribar al gobierno de Cuba, ahora reconocen en privado que es probable que esto ocurra solo una vez que la guerra en Irán haya concluido finalmente. Durante gran parte de la Guerra Fría, la CIA mantuvo una estación relativamente pequeña en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en parte porque la agencia sabía que los cubanos eran increíblemente eficaces en la vigilancia de los oficiales estadounidenses allí. Pero hay que recordar que todo esto disminuyó cuando sucedieron los ataques acústicos que afectaron a los ciudadanos norteamericanos y a los oficiales de inteligencia que estaban en Cuba. Pero esta noticia es extremadamente importante. Si Trump es otro dictador, ¿cómo te explicas lo de Los Ángeles hace tiempo atrás? Trump no es un dictador. Fíjate, si estás hablando de estupideces, que Trump no es un dictador, que no han habido operativos y ICE tuvo que retirarse en muchas zonas por órdenes judiciales. ¿Te das cuenta de la imbecilidad que acabas de decir, Joniel? Un saludo para ti, hermanito. Un abrazo, cuídate mucho. Entiendo que falta a esta hora Cacumen. Abrazos para ti. La CIA forma un grupo operativo secreto sobre Cuba y muchos dirán, señores, el tema es que ya no es tan secreto cuando Cuba lo sabe. Pero ¿qué tal si precisamente Estados Unidos está buscando que Cuba lo sepa? Que Cuba se sienta aún más con la soga al cuello, que como parte de esa fractura el régimen cubano empiece a dudar de todo lo que tiene alrededor. La misión fundamental aquí es una fractura del régimen, la recolección de información sobre el terreno, el reclutamiento de personas que puedan facilitar ese proceso de ruptura. Estamos viendo una operación de la CIA, como diría una persona con conocimiento de causa con la que hablé más temprano, by the book. Recordemos que en el grupo que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro, había una penetración ya interna que permitía saber los movimientos del dictador. Bueno, hoy se está buscando también saber los movimientos y sobre todo, fíjense qué manera tan inteligente tiene la administración, quieren saber dónde está el dinero.